Milei está en su mejor momento. Eso afirmaron casi en bloque los analistas políticos cuando hicieron el balance de la semana pasada. Se basaron en una presunta recuperación en las encuestas, en la imagen del gobierno, y junto con esta aseveración, con esta afirmación de que había pasado la mejor semana, volvieron a circular dos interrogantes. ¿Y si funciona? Por un lado. Y por el otro, ¿por qué no estalla? Además de la cuestión de la imagen, que tiene sus límites, porque hasta los consultores que obtienen resultados en general favorables al gobierno aclaran que este mejor momento, presunto mejor momento, tiene las cifras de los peores momentos de otro gobierno. Es decir, tiene su complejidad. Siempre en términos relativos a cómo venía el gobierno, levantó, pero en términos comparativos más históricos, está no como estaban todos los gobiernos a esta altura, o los gobiernos anteriores a esta altura de su gestión, es decir, a 10 u 11 meses. Pero bueno, si damos por válida esa recuperación, a eso le agregan el aumento del precio de los títulos de la deuda, la baja del riesgo país, cierta entrada de dólares al sistema financiero por el blanqueo, que ahora se va a extender, y más en general un veranito financiero que expresa el respaldo de ciertas fracciones del capital al rumbo económico y un entusiasmo, en cierta medida lógico, por los beneficios que han obtenido durante todo este tiempo. Ese es un rostro de la Argentina, de una minoría, mientras la mayoría sufren las consecuencias del plan de la economía sobre la economía real y sobre su vida cotidiana. Ahora, las dos preguntas, ¿y si funciona? ¿Y por qué no estalla? Encierran una trampa cada una. En la primera hay un problema conceptual y otro político. El problema conceptual, que también es político, es esa división arbitraria entre la macro y la microeconomía, en la que la primera, y esto es un consenso bastante generalizado, sería una cuestión técnica y la segunda puede llegar, si hacemos mucho esfuerzo, a tener contenido político. Esta división conceptual, según esta mirada, habilita a afirmar, bueno, en la macro, Milei está haciendo las cosas bastante bien, o unas cuantas cosas bien, pero debería tener en cuenta más la micro. Esa es la lectura. Ese es el razonamiento, de hecho, que algunos que son una especie de mileístas en sí, o mileístas sin conciencia de clase, podríamos decir. Y esta división es falsa de punta a punta. Si vos tenés una macro delineada en función de, en primer lugar, pagar la deuda fraudulenta, pero también rebajar impuestos a los ricos y ajustar a los más pobres, si el equilibrio se logra de esta manera, bueno, la micro está cantada. Menos salario, menos jubilaciones, menos consumo de los sectores populares, más tarifazos, mayor desempleo, precarización, etcétera, etcétera. Entonces, macro y micro están íntimamente unidas y ambas son esencialmente políticas. Es decir, es una decisión política a qué intereses se afecta y a cuáles se beneficia. Parece una perogrullada, perdón, pero esta división, esta forma de mirar la economía, una concepción muy liberal o muy neoliberal, que reduce la economía a las matemáticas, se escucha mucho, no solo en el universo de la política, sino también en el mundo del periodismo. El segundo aspecto, poco tenido en cuenta en esto de ¿y si funciona?, es el rol de los colaboracionistas de todo el arco político que aceitan generosamente la maquinaria mileísta para que funcione. Los dadores voluntarios de funcionalidad, podríamos decir. Los transeros que, por acción u omisión, forman parte del dispositivo y quizás sean esenciales para que el dispositivo funcione, por lo menos en sus propios términos. Y esto se toca con la segunda pregunta. ¿Por qué no estalla? Una pregunta que es más tramposa aún, porque a su modo, una parte de la sociedad está estallando. Trato de explicarme y voy a parafrasear una vieja fórmula.
La sociedad argentina tiene el nivel de estallido, comillas, que las direcciones conservadoras de los trabajadores o del movimiento popular le permiten tener. Porque esa pregunta tiene varios pliegues. Uno más literal, que se basa en una concepción un poco mecánica de la historia, que considera que ante cada ajuste como el actual, la sociedad debería responder a la 2001. Es decir, literalmente estallando. Saqueos, revueltas, etc. Y la realidad es que la historia nunca se repite de la misma manera. Las condiciones nunca son las mismas, ni las económicas, ni las políticas, ni las sociales, ni las ideológicas, inclusive. Ahora, una segunda arista de esta forma de abordar la cuestión, un poco más perversa, consciente o inconscientemente más perversa, es aquella que considera que como no se repite con la forma de aquel estallido, entonces no pasa nada. La pregunta de por qué no estalla se traduce como ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay respuesta? Y esto es completamente falso. Si miramos bien este casi año de gobierno de Milei, desde el comienzo de la gestión hubo respuesta. Hubo y hay brotes, resistencias, algunas más parciales, otras masivas. Las primeras movilizaciones del movimiento de mujeres, por ejemplo, el 24 de marzo, también las primeras concentraciones de la CGT a tribunales, por ejemplo, recuerdo, acciones convocadas casi para que fracasen, es decir, sin preparación, en horarios pésimos, en lugares complicados, y sin embargo siempre superaban las expectativas. Es decir, hasta las peores convocatorias tenían buena respuesta. Después tuvimos conflictos de la docencia de primaria y secundaria en Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Después movilizaciones de jubilados y jubiladas contra el veto al aumento de los saberes, las marchas contra la ley Bases, resistiendo duras represiones. Más adelante la primera marcha universitaria nacional en abril, 1 millón de personas en todo el país. Luego la segunda, hasta bueno, la rebelión reciente de universitaria a nivel nacional con tomas y asambleas que todavía está en curso. Conflictos masivos como el de la FIP, por la reestructuración, paros contundentes como el del transporte del miércoles pasado, o las luchas como lo de Petroquímica Río Tercero, que fue el tema que abordamos en la entrevista. Un paréntesis, no solo por abajo hay respuesta, también por arriba comienza a haber grietas. Así lo expresó, por ejemplo, Paolo Roca, cuando en el foro Al Acero, del sector del acero, dijo: la cancha no está equilibrada, nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los estados nos apoyen. Una herejía a los oídos de Javier Milei. La defensa, dijo Roca, contra la competencia desleal es esencial, sumado a la estabilidad en las reglas del juego, la reducción de la carga tributaria, un tipo de cambio que refleje la productividad de los factores y no los flujos de capital de corto plazo, es decir, casi contra la timba financiera a la que apuesta permanentemente este gobierno. Roca no es cualquier empresario, es uno de los más importantes. Es decir que no solo hay respuesta por abajo, sino también fricciones por arriba. Si ante este escenario no transara cada uno por su lado y se unificara, podríamos tener quizá no un estallido, porque tampoco los estallidos ciegos, sordos y mudos, para decirlo de alguna manera, son la panacea de la protesta. Quizá podríamos tener algo mejor que un estallido. Un plan de lucha, una huelga nacional que incluya y contenga a todos los afectados, incluidos los precarios, por ejemplo, y que ponga en jaque a Milei. Es decir, desarmando todas esas preguntas impersonales que responsabilizan a un fantasioso automatismo económico o que culpan a la sociedad por una pasividad que en los hechos no es tal, quizá podemos llegar a los responsables hacia los cuales deberían apuntar todas las preguntas. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.